Buenas, hoy vamos a cambiar el anticongelante de este BMW E60 con motor M54. Vamos a intentar cambiarle todo el anticongelante, aparte el del radiador, el del bloque motor. Veremos cómo purgarlo y la diferencia de una bomba eléctrica de agua a una bomba auxiliar de agua eléctrica. Vamos a comenzar quitándole todos los plásticos que tenemos por abajo y calzando bien el vehículo. Ya tenemos todos los cubrecartas quitados. Aquí tenemos en esta esquina del radiador para el vaciado del radiador, para tirar anticongelante por aquí, que lo vaciaremos por aquí. Pero para quitar el del bloque, mirad bien dónde estoy. ¿Veis el tornillo que se ve allí? Ese es el del bloque que tenemos que quitar. Es una cabeza hexagonal de 13. He mirado por aquí debajo y lo veo bastante difícil el acceso. BMW dice que hay que quitar la plancha esta para poder acceder a él, pero yo lo he estado mirando y los colectores, el catalizador nos estorba muchísimo. Estamos con más espacio por aquí adelante, que he pensado incluso en quitar la barra estabilizadora, pero me he ido arriba a buscarle huecos y he pensado en meterle mano por aquí. He quitado la manguera esta de vacío y por aquí, metiendo la mano, que si mi mano entra la de vosotros seguramente, porque tengo yo unas manos muy grandes. Voy a probar a meter por aquí en nuestro vaso 13 con la articulación que le he liado una vuelta de cinta aislante para que la articulación no esté muy loca y nos vuelva chalado a nosotros también buscando la posición. Así se mueve lo mínimo. Y el alargador corto, voy a procurar que me asomen justo por aquí por detrás del colector para intentar meterle la llave y poder girar. Así que voy a probar y a ver cómo me va. Ahí podemos ver, el vaso lo tengo ya puesto en el tornillo. Veis que asoma el alargador por allí abajo un poquito, ese que muevo yo, porque con la otra mano lo tengo cogido por aquí. Ahora voy a intentar meterle la llave y aflojarlo desde ahí. Voy a meter la carraca, que tiene menos cabeza que en maneras de fuerza. Ya la tengo colocada. Voy a probar a darle el tironcillo para aflojarlo y a ver cómo va. Bueno, ya que me he asegurado que podemos aflojarlo, porque de hecho ya le he dado un cuarto de vuelta, vamos a quitarle el anticongelante primero del radiador. Lo vamos a soltar de aquí y primeramente vamos a tirar ese agua. Una vez que ya deje de gotear por aquí agua, nos vamos a ir al que tenemos la llave puesta. ¿Lo veis allí? Ahí tenemos el vaso puesto. Terminamos de aflojarlo y que nos tire todo el anticongelante que ya le quede en el bloque. Andará sobre unos 8 litros más o menos el drenaje entero de todo el anticongelante. Pues ya tenemos la cacharra debajo puesta. Vamos a aflojar el tapón del bote y nos vamos abajo a abrir el grifo. Y ahí lo vamos a dejar hasta que deje de tirar agua. Bueno, ya parado de gotear anticongelante, le podemos ayudar soplando en el mismo bote de expansión. Soplamos y veréis cómo podemos sacarle bastante más agua. Voy a coger ahora lo que le hemos sacado y lo voy a meter en esta garrafa para ver cuánto le hemos podido retirar por la parte del radiador. Este coche sabemos que lleva 9 litros con 8 de anticongelante. Pues vamos a ver cuánto nos ha salido por la parte del radiador y seguidamente quitaremos el tornillo del bloque para ver cuánto anticongelante nos queda dentro. Aquí podemos ver lo que le hemos podido sacar por el radiador, que son unos 3 litros y medio más o menos lo que tenemos ahí. Vamos a quitar el tapón que hemos dicho del bloque y a ver cuánto más nos sale. Bueno, pues ya le he quitado el taponcillo del bloque. Se puede escuchar cómo está cayendo abajo.
No enseño mejor porque tengo el dedo puesto para que no salga disparado el anticongelante y más o menos me caiga donde yo quiero abajo. Entonces le tengo puesto medio dedo para controlar la salida del anticongelante, que no me salga mucho. Vamos a ver cuánto nos tira por ahí por el bloque, que nos está tirando bastante. Aquí tenemos el tornillo de bloque, que ahora le pondremos su arandelilla nueva a la hora de montarlo. ¿Veis? Tengo que quitar la vieja que se ha quedado allí pegada en el bloque. Ha tirado bastante anticongelante por ahí. Si este anticongelante a este coche lo hacemos todo por el radiador, nos quedamos a media o incluso a menos. Aunque pare de tirar el anticongelante por el bloque motor, también por el tornillo, con él sin llegar a ponerlo todavía, vamos a soplar el bote de expansión, ponemos aquí la boca sin mancharnos mucho, pegamos un soplío y veremos que seguimos sacándole anticongelante. Vamos a intentar dejarle lo mínimo. Una vez ya que veamos que ni por esa ya sacamos anticongelante, ponemos nuestro taponcillo. Aquí tenemos la arandela vieja, que ya la he despegado del bloque. Y aquí tenemos la nueva. La vamos a poner el tornillo y lo voy a poner en el bloque, que ya no nos está tirando más anticongelante. La vamos a dejar puesta y apretada. Pues ya tenemos el tornillo de vaciado del bloque puesto y apretado con su junta nueva. Nos aseguramos de que se lo tenemos apretado, y el grifo también de radiador. Y lo siguiente que vamos a hacer es echarle el anticongelante. ¿Qué nos dice BMW? BMW nos recomienda su anticongelante porque es menos agresivo con los materiales del sistema de refrigeración y nos recomienda mezclarlo a un 50%. Significa que el 50% de anticongelante y 50% de agua destilada. Muchos hacen esta mezcla en el mismo vehículo. Yo no soy partidario de eso porque nunca vas a saber exactamente si has echado más de una cosa o de otra. Yo lo que creo que es mejor es coger una garrafa de 5 litros, mezclamos 2 litros y medio de agua destilada con 2 litros y medio de anticongelante puro y vamos haciéndole nivel. Este anticongelante me ha salido a mí en la caja original de BMW en, no sé si han sido exactamente 28 o 30 euros los 3 botes. Tenemos 1,5 litros en cada bote. Como hemos dicho, este coche lleva 9 litros con 8. Voy a comprobar ahora lo que le hemos retirado al quitarle el tapón del bloque y a ver en total cuánto tenemos del vehículo fuera. Aquí vemos que le hemos podido sacar unos 7 litros, a lo mejor le falta poco para llegar. Más otro par de litros que se nos ha caído al suelo, que ha sido inevitable que se nos caiga, pues ya tenemos ahí cerca de los 9 litros. Se nos ha podido quedar en el coche 1 litro más o menos. Es imposible siempre sacárselo todo, porque siempre nos puede quedar algo en el radiador de la calefacción, en algún hueco de motor, del bloque motor, en fin. Es lo que más le hemos podido sacar. Y entonces ahora vamos a coger y vamos a echarle y hacerle nivel. Bueno, pues ya tenemos nuestra placa de aluminio debajo apretada de los 5 tornillos y todo bien limpito, porque ya que hemos desmontado, hemos aprovechado y hemos limpiado todo. Pues nos vamos ahí arriba y vamos a ver también cómo purgar el circuito, que creo que hay una confusión entre las bombas de agua eléctrica y la bomba de agua eléctrica auxiliar, que en este caso la bomba de agua eléctrica principal la tenemos mecánica, que es movida por las correas. No es el caso de que la tengamos eléctrica. Sí que tenemos la auxiliar de calefacción, también de refrigeración, que la tenemos colocada ahí abajo, que ahora veremos también cómo lo vamos a echar a andar. Es esa que tenemos ahí. Esta bomba auxiliar eléctrica que tenemos, prácticamente el coche la utiliza para, con el motor parado, cuando nosotros paramos el motor, aprovechar si le demandamos calefacción, que este aproveche el agua caliente de residual, o sea el calor residual que queda en el bloque, con la bomba no lo mueva hasta el salpicadero. Es verdad que también ocasionalmente, según le demanda la centralita de motor, en algunas ocasiones la pone a trabajar y en otras no. Eso ya decide la centralita por temperatura de refrigerante, temperatura exterior, toma
diferentes datos en cuenta y decide si hacerla funcionar o no. Pero ya os digo, esta bomba la hacemos funcionar simplemente con poner ahora la calefacción. Importante que no se nos olvide este tubo de vacío que quitemos para el acceso del tornillo de refrigerante que tenemos en el bloque motor, para poder meter la mano. Simplemente le achuchamos y lo llevamos a su sitio otra vez. Ahí. Agua destilada, 5 litros. Y anticongelante puro de BMW. Anticongelante puro que nos dice anticongelante y anticorrosivo para el radiador sin nitrito. Y el agua destilada pues nos dice que es especial para baterías, acuarios y peceras, planchas de vapor, plantas de interior. Y lo importante, no oxidante, químicamente pura, neutra. Vamos a hacer la mezcla un 50-50 y lo vamos echando. Hemos dejado en la garrafa de agua destilada 2,5 litros de agua destilada y vamos a echar 2,5 litros de anticongelante puro. Una botella que se lía al 1,5 litros y 1 litro de la otra, que no lo viene marcado. Ya hemos echado 1,5 litros, ahora vamos a echar el litro que nos falta. Tenemos los 2,5 litros de agua destilada y 2,5 litros de anticongelante puro. Vamos a hacerle nivel al coche. Le damos un meneo a la garrafa. Y hacemos nivel. Como podemos ver, se ha tragado los 5 litros perfectamente. Vamos a preparar el resto. Voy a preparar otros 2 litros. 1 litro de agua destilada y 1 litro de anticongelante puro. Y se lo vamos a volver a echar. Ya tenemos aquí 2 litros más preparados. Lo echamos poquito a poco. Pues ya con esto se ha bebido 7 litros. No sé si soplándolo un poquito conseguiré que baje algo. Ya podemos ver que tenemos el circuito bastante completo de agua, pero seguramente que no entero, porque yo al pulsar este manguito, que digamos tenemos en la parte superior del radiador, nos hace retorno hacia el vaso por aquí. ¿Veis? Vamos a poner la bomba auxiliar a trabajar, a ver si esto ayuda a que saquemos un poco el aire. No confundirse con los pasos que he visto en algunos, que es darle al contacto, pisar el acelerador. Esos pasos nos valen para los que tengan la bomba general, o sea, la bomba del circuito de refrigeración que sea eléctrica. En este caso, como hemos dicho, es mecánica. La bomba auxiliar no se encarga de lo que es la purga del sistema. La bomba eléctrica, la grande, del sistema de refrigeración, si es eléctrica, esa sí se encarga de purgar el sistema si hacemos lo del contacto, dejando el acelerador pulsado 10 segundos y esos pasitos que tenemos que hacer. Pero solamente en las bombas eléctricas, no en las bombas auxiliares eléctricas. Vamos a ver cómo ponerla en funcionamiento. La bomba auxiliar, veis que no se escucha ningún ruido, y si le ponemos la bomba, pues no notamos nada de que esté trabajando ni nada. Pues nos venimos dentro del coche, ponemos el contacto sin arrancar, ponemos calefacción a tope, los grados a tope, ponemos en automático y pondríamos el ventilador
en el mínimo. Ahora vamos a ir y verás cómo está trabajando la bomba. Se escucha, si le ponemos la mano, la notamos vibrar. Incluso escuchamos algo del agua moverse por ahí. Voy a acercar el móvil un poquito. Esa es. Ahí. Se escucha perfectamente cómo está trabajando. Esa bomba, si vemos que no nos funciona accionando la calefacción, entonces con nuestra diagnóstica podríamos entrar en poder activarla manualmente. Y así también comprobaríamos que esa bomba está trabajando o está mal. Ahora se escucha un poquito más. Le he pegado un apretón fuerte a este manguito. Se ve que a lo mejor le ha llegado aire y se escuchaba un poquillo más. Mientras dejamos trabajar la bomba auxiliar de la calefacción unos 10 minutillos, pues vamos a ir preparando más anticongelante. Ya lo dejamos preparado pues, para las veces que nos haga falta hacer nivel, y en caso de que ahora cuando arranquemos el coche abra su termostato y eso necesite más agua, poder echarle. Y ahora pondremos, cuando tengamos el nivel hecho, nuestra diagnóstica para comprobar los grados de motor. Yo no me gusta fiarme mucho de los cuadros, y así controlo si de abajo se va moviendo la temperatura y subiendo de grados. Y nos quedamos tranquilos de que por lo menos va subiendo hasta que llegue y abra el termostato. Vemos que después de 12 minutos la bomba auxiliar de calefacción no consigue bajarnos el nivel. Se ha movido un poquillo de los dos apretones que le he pegado yo ahí al manguito, más bien ha bajado un pelincillo. Le vamos a conectar la diagnóstica, vamos a arrancar el coche y vamos a ir controlando la temperatura de motor hasta que abran los termostatos. Bien, ya tenemos la diagnóstica puesta. Vamos a entrar en valores de operación de motor. Queremos ver la temperatura del refrigerante, salida del radiador y temperatura refrigerante del motor. Vale, queremos ver esos datos. Salida del radiador tenemos 25 grados, refrigerante en el motor tenemos 28, 29. Pues vamos a arrancar el coche y vemos cómo va subiendo. Ahí vemos como la temperatura de motor va subiendo de grados. Aquí podemos ver como ya la misma bomba con el motor arrancado nos va cerrando el circuito, nos va haciendo un retorno bueno. Aquí veríamos si todavía tiene aire, iría echándolo poco a poco. Vamos a ir vigilando mientras tanto el nivel y controlando la temperatura con la diagnóstica. Un poquito de aire va echando de vez en cuando alguna burbuja. El motor nos sigue subiendo de temperatura, 51 grados. Por si no lo sabéis, aquí también vemos la temperatura. Lo que pasa que en esas líneas que hay allí al lado del 6, esas que se van ahí, vamos viendo menos según se va calentando. El coche suele trabajar enseñando solamente 3 rayitas de esas de blancas por encima de los rojos. Ahí podremos controlar también la temperatura de motor de este coche. Aquí podemos tocar las dos mangueras estas que van para el interior del habitáculo, para el radiador de la calefacción, y podemos notar que están calientes. Ya tenemos calefacción en lo que es el habitáculo seguramente. Este manguito también está ya caliente. El de retorno también lo tenemos caliente. Y vemos que nos sigue echando el chorrito de agua. Sigue subiendo. Si aceleramos un poquito, conseguimos que la bomba de agua meta un poquito de más caudal. Nos quedan grados para arriba.
paciencia. Seguimos subiendo de grados, vemos que tiene una diferencia de temperatura de motor a la de radiador de 20 grados centígrados. Estamos en 90 grados centígrados y para que os hagáis una idea donde están las rayas de temperatura. Estamos viendo la cuarta raya del resbilón. Esto lo podéis recordar bien. 92, 93 grados, 3 rayas. 3 rayas, 93 grados. Bueno, como era de esperar, ya seguramente haya abierto el termostato a los 94 grados, porque según hemos llegado a los 94 grados con la temperatura de motor, la temperatura de refrigerante de la salida del radiador estaba en 45-46 y nos ha pegado esta subida rápida, y seguramente es porque ya está dando paso del agua del motor al radiador. Pues una vez que hayamos comprobado esto, nos esperamos un ratico, abrimos el tapón del bote de expansión del agua y comprobamos si requiere echarle más para volver a hacerle un nivel correcto. Esos 95 grados, fijaros dónde están las 3 rayillas del marcador. Esas 3 rayillas andan de los 93 a los 95 grados. Bueno, llevo un rato comprobando que de 95 grados no pasa, y lo que he hecho ahora mismo es poner la calefacción a tope, y como podemos ver, de seguida empieza a quitarle temperatura, porque no la alivia por los mismos canales del aire acondicionado. Bueno, pues ya con nuestro motor un poco frío para poder abrir el tapón del bote de expansión, podemos comprobar que después de abrir los termostatos no ha hecho falta reponerle nada de agua, de más anticongelante. Y hemos visto que este coche no es necesario purgarlo. Hicimos lo de la bomba auxiliar de la calefacción porque moviera algo el agua, pero que no consiguió bajarnos el nivel ni nada. Prácticamente se lo tragó todo desde un principio. Yo le soplé también un poquito por aquí para ayudar con presión a que se moviera mejor el agua. Pero eso ha sido todo. No ha hecho falta, como se le hace a las bombas eléctricas, como hemos dicho antes, que se conecta a la bomba eléctrica, incluso con la diagnóstica la puedes poner a mitad de potencia o a tope de potencia. Esa bomba sí ayuda a purgar el circuito, pero en este caso no la tenemos. Nuestra bomba es arrastrada en mecánica, arrastrada por las correas. Bueno, eso ha sido todo sobre el cambio de anticongelante de este BMW 60, que hemos visto que para poder hacerlo bien, aparte de quitarle el agua del radiador, tenemos que quitar el tapón que tenemos en el bloque del tornillo para desaguar bien el bloque de anticongelante. Si no, apenas le quitamos 3 litros y algo o algo así que no salió. Bueno, pues espero que os haya servido de algo. Si ha sido así, suscribirse y darle un like, y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.